Muy buenos días. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Paula Fuenzalida, profesional del programa Gestión del Cambio y Gobernanza del proyecto Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Antes de comenzar, deseo recordarles que esta charla se realiza a través de Zoom Webinar. Esto significa que proyectaremos solo las pantallas de los expositores y los asistentes podrán realizar sus preguntas en el chat común, habilitando la opción de escribir a todos o a través de la sección de preguntas y respuestas. Al final de las presentaciones vamos a generar un espacio de conversatorio y de preguntas que ustedes hayan realizado durante la charla. Así que les doy una cordial bienvenida a la charla Taller Básico de Taurus, la cual tiene como objetivo darles a conocer una herramienta que brinda apoyo en la tarea de testing de aplicaciones, presentando de forma sencilla, una forma sencilla de ejecutar y gestionar pruebas sobre aplicaciones web y servicios. Dejo entonces con ustedes a Ernesto Urbina, ex alumno PUCB y senior de automatización en testing de software de Abstracta, con la participación posterior de Sandra Cano, académica de nuestra Escuela de Ingeniería Informática PUCB. Muy buenos días, Ernesto. Hola, buenos días. Ok. Bueno, ¿damos comienzo entonces? Damos comienzo entonces. Perfecto, voy a compartir aquí la pantalla, si me dan un segundo. Y estamos. A ver, chicos. Bueno, muy buenos días. Vamos a ver aquí un taller básico de Taurus. Mi nombre es Ernesto Urbina. Soy exalumno de la universidad. Trabajo hoy en día en Abstracta, que es una empresa que se dedica solamente al testing de software. Egresé el 2005. Así que yo harto tiempo trabajando y he tenido la oportunidad de trabajar en distintas partes y en distintos ámbitos. Por ejemplo, estoy trabajando en Data Warehouse, en bases de datos, desarrollo, gestión. Y bueno, estos últimos años he estado trabajando en lo que es testing como tal, aprendiendo un poco, acumulando experiencia ahí. Y bueno, y desde este mundo del testing, les vengo a contar de una herramienta que a mí me ha servido mucho. Espero que les guste la presentación, espero que sea algo que también les pueda servir en algún momento. Bueno, yo les vengo a hablar de Taurus, que es una herramienta que nos permite gestionar las pruebas de carga, o pruebas de performance, así llamadas, estas pruebas de carga. Si bien la prueba de carga como tal necesito hacer varias cosas y varios scripts y simular algunas cosas, las configuraciones como tal, la configuración que necesita una prueba de carga, a veces depende un poco de las herramientas, se hacen bastante engorrosas o cuesta un poco, o hay que ser muy experto en las herramientas que estoy utilizando para poder gestionar estas pruebas de carga. Pero antes de continuar con el tema del Taurus como tal, que es esta herramienta que nos va a facilitar la vida en ese aspecto, quería mencionarle un poco de, bueno, ¿qué son las pruebas de carga? ¿Ya? Es importante que primero afinemos este concepto. ¿Qué es lo que es una prueba de carga? Bueno, la prueba de carga viene del concepto del tema de los puentes en realidad, y creo que es más fácil llegar a entenderla pensando en un puente. Cuando nosotros, por ejemplo, construimos un puente, siempre definimos para cuánto es el peso que va a soportar. En este caso es, en lo práctico, si lo vemos en la imagen, cuánto va a ser la cantidad de vehículos, cuánto va a ser la cantidad de camiones que va a soportar nuestro puente. ¿Ya? Entonces es importante que definamos, cuando construimos, definamos esta capacidad máxima, por así decirlo. ¿Ya? Y en algunos puentes, estos puentes más pequeñitos, quizás al sur de Chile, si ustedes se dan cuenta, dice capacidad máxima o tonelaje máximo, dicen, no sé, 3, 4, 10 toneladas. Es un poco eso. Y si lo extrapolamos un poco esto al mismo concepto, pensemos un poco en un puente, pensemos en la capacidad de soportar que tiene un puente. Extrapolémoslo un poco a lo que es el software. Yo construyo un sitio web, por ejemplo, vamos a estar pensando ahora en un sitio web, y me interesa que, por ejemplo, puedan haber 100 usuarios concurrentes y que el sitio no se degrade, que a todos les dé respuesta, que no se empiece a caer el sitio, que no se desconecte. ¿Ya? Entonces,
yo podría, por ejemplo, contratar a 100 personas para que se conecten de manera simultánea y hagan esta prueba, lo cual no es muy práctico, por así decirlo, porque podemos hacer pruebas de carga donde queremos probar con 1000 usuarios, con 5000 usuarios, con 10.000 usuarios. Entonces es poco práctico. Lo que se hace en la práctica es que yo genero mediante alguna herramienta X algún tipo de script que simule, en este caso, el comportamiento de un usuario, que simule las peticiones que está haciendo el servidor, y de esta manera yo, este script, mediante varias herramientas, y aquí vamos a mencionar lo que es Taurus más adelante, nos permite simular mediante ese script lo que hace una persona, y yo puedo configurar rápidamente mediante una herramienta, puedo configurar y decirle que simule 500 usuarios, 1000 usuarios, o que simule un usuario según algunas características en el tiempo, y eso es un poco lo que nos permiten estas herramientas. Ahora, si ustedes ven acá, bueno, en los dibujos se muestra un poco eso, o sea, las pruebas que queremos hacer con distintas cantidades de usuarios no va a ser lo mismo, y no vamos a estar midiendo las mismas cosas. Y bueno, y un dato en realidad, más un dato rosa, como se dice, si ustedes ven la imagen de acá, esta es una prueba real sobre un puente. La parte física lo hacen, por ejemplo, los puentes reales se hacen midiendo con peso, con agua en este caso. En este caso hay piscinas con agua, en los puentes más pequeñitos lo hacen con bidones con agua o con distintos contenedores con agua para simular la carga máxima y ver si el puente soporta el peso que debería soportar y no se vaya a caer, por ejemplo, cuando hay tránsito o de personas o de vehículos en este caso, ¿ya? Entonces ahora, entrando un poco más de lleno, bueno, les quería primero separar un poco que las pruebas de cargas tienen varios aspectos, varios escenarios, como se dice, que nosotros quisiéramos realizar. Pueden haber dos grupos. Si lo miramos desde cierto punto de vista, podemos encontrar estas pruebas de carga en dos grupos distintos. Por ejemplo, acá está separado en A, B y C, D. Hay un grupo de pruebas que son más de indagación, son pruebas en donde yo quiero conocer de repente los límites del sistema, y hay otras pruebas, en este caso sería C y D, que son, por así decirlo, un poco más destructivas. Yo quiero encontrar y forzar los límites del sistema. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas en realidad? Las pruebas más indagatorias son, quiero saber, por ejemplo, si yo construyo un sitio y mi meta es que estén 500 usuarios conectados al mismo tiempo y que el sitio responda bien, que tenga buenos tiempos de respuesta, que no tenga desconexiones, que no tenga mensajes de error, voy a querer saber cómo se comporta mi sitio con estos 500 usuarios, ¿ya? Y quiero hacer esa simulación para ver si en realidad lo que construí está ok, está de acuerdo a las especificaciones. También podría saber, y también me gustaría saber, por ejemplo, ok, yo sé que yo lo construí para 500 usuarios, pero, o sea, es distinto que estén 500 usuarios a lo mejor durante 5 o 10 minutos probando el sistema y se vayan desconectando, ¿ya? Ahora es distinto que estos 500 usuarios a lo mejor permanezcan durante el tiempo. Entonces ahí estamos hablando de esta misma prueba, pero lo que queremos hacer es que esta prueba dure, por ejemplo, 1, 3, 5, 7 horas y vamos probando cómo se va comportando el sistema, ¿ya? Si no se degrada durante el tiempo con esta cantidad de usuarios, que es un poco otra prueba que puedo realizar y que me interesa saber, son datos que me interesa saber con respecto a la cantidad de usuarios, cómo se comporta mi sistema. Por el lado de las pruebas de carga que son más destructivas, ahora pensemos en el siguiente escenario. Yo sé que mi sitio se comporta bien, quizás con 500 usuarios, funciona perfecto. Ahora lo que me interesaría saber es, por ejemplo, cuál es la capacidad máxima que soporta mi sitio de usuarios. O sea, yo sé que 500 era mi meta, pero a lo mejor me interesa saber si soporta 600, soporta 800 o 1000. Entonces esta prueba lo que busca es empezar a inyectar mucho más usuarios de lo que yo quería saber y empezar a ver cuál es el límite donde, por ejemplo, empiezan a haber desconexiones o se empieza a haber retardo en la respuesta o se empieza a degradar el servicio, ¿ya? Entonces me da, por ejemplo, un punto a saber cuál es lo máximo que yo podría tener. Y esta prueba es un poquito más destructiva porque estoy buscando un límite y estoy buscando que el servidor, o en este caso el sitio web, colapse, ¿ya? Y por último, cuando ya tengo más o menos determinado que funciona bien a lo mejor mi sitio para 500 usuarios, quizás mi pic de usuario llegó a 1000, y más de 1000, por ejemplo, sé que se va a degradar y se va a caer. La última prueba que puedo hacer es medir con este pic de usuario. Por ejemplo, empezar mi prueba, empezar que empiecen a funcionar con 500 usuarios durante algún tiempo, y de repente en algún momento dado, de golpe le digo, oye, ahora van 500 usuarios más para hacer los 1000. Y quiero ver
¿cómo se va a comportar este sistema cuando le lleguen de golpe a lo mejor un pic de 1000 usuarios? Y va a estar durante un tiempo y después voy a volver a mis 500 usuarios normales. Entonces quiero ver si a lo mejor el sistema colapsa, si empieza a degradarse el servicio, y si tiene la capacidad, por ejemplo, de cuando yo bajo la cantidad de usuarios, bajo del pic, bajo los normales, el sistema tiene una capacidad de recuperación donde vuelve a su estado normal, o empieza a dar el servicio como debería hacerlo, o de frente vamos a encontrar que de repente le damos este pic de usuarios y el sistema nunca más se pudo recuperar. Y el servidor colapsó, se cayó la base de datos, se cerró nuestro sitio. Imagínense esto si nos pasa, por ejemplo, en un sitio de e-commerce, en estos Cyber Bay y todas estas cosas. El sitio colapsa porque llegó por la nada, hay una oferta muy buena, llegó un pic de usuarios, y esto colapsa y se nos cayeron todos los servidores y nunca más lo pudimos recuperar. Entonces, esto busca simular un poco estas pruebas para tener conocimiento de cómo funciona nuestro sitio y darnos cuenta también dónde están los problemas. Estas pruebas nos permiten determinar si las pruebas, por ejemplo, o los errores, o los cuellos de botella, como se llaman, pasan, por ejemplo, por el lado de la base de datos, pasan por el lado del servidor web, y ahí empezamos a indagar y podemos hacer mejoras y correcciones a nuestro sistema. Acá abajito les dejé un enlace al blog de Extracta, donde hablamos justamente, un pequeño blog donde está hablando del plan de prueba de performance, cuáles son los distintos tipos de pruebas y cómo se arman estos planes, y creo que buscamos indagar, que es un poco lo que les estaba comentando ahora. Y bueno, cerrando un poco ese tema, y espero que les haya quedado más o menos claro el concepto, o que tengan más o menos la idea, empecemos a ver lo que nos compete hoy en día, que decimos eso. ¿Qué es Taurus? ¿Ya? Entonces, como les comentaba, Taurus, en este caso, es un framework de automatización, ¿ya? Un framework open source, y la gracia de esta herramienta es que nos va a permitir ejecutar estas pruebas de carga. Estos se llaman robots, estos robots que simulan el comportamiento del usuario. Y nos permite ejecutar varias herramientas distintas, tiene compatibilidad con varias herramientas. Bueno, y un poco la gracia de esto es que Taurus es bastante más simple de configurar, bastante más simple de entender, la configuración de los escenarios que yo le comentaba antes. Por ejemplo, configurar la cantidad de usuarios, durante cuánto tiempo van a estar funcionando, qué cosas van a estar llamando, cuáles son las partes del sitio o los flujos críticos que yo quiero consultar. Es mucho más simple de configurar, por ejemplo, que de repente hay herramientas que pueden hacer lo mismo, pero sus configuraciones requieren un nivel más alto de expertise por parte de la persona que lo está haciendo para poder lograr el mismo resultado. Lo importante acá de Taurus, cabe mencionar que Taurus es de Blazemeter, que es una empresa que se dedica al tema del performance testing, que hoy en día son los dueños de JMeter. JMeter, hay muchas herramientas para hacer performance, pero dentro de esto JMeter es la herramienta, por así decirlo, es la herramienta principal, es la más utilizada, la más conocida y la más querida también dentro de las comunidades para hacer pruebas de performance. Hay varias más que también son bastante buenas, pero JMeter, digamos que en este caso es la principal, es la que van a escuchar siempre, es la más nombrada. Y tiene compatibilidad completa con JMeter. De hecho, Taurus en sus pruebas por defecto ejecuta de fondo el motor de JMeter, ¿ya? Pero eso no nos quita tener ese conocimiento profundo de JMeter o para hacer esas configuraciones, y nos hace la vida más sencilla, y vamos a ver aquí cómo se hace, bueno, que es bastante más simple de realizar. Bueno, bueno, como les decía, la instalación es muy sencilla, es muy fácil de realizar, es un punto siempre a favor de toda esta herramienta, tiene compatibilidad con varios sistemas operativos. De hecho, por ejemplo, acá les quise dejar un pantallazo de un ejemplo de cómo se instala esta herramienta directamente en Linux, en un Debian, por ejemplo. Lo único que nos pide es que, mencionando acá un poco la línea de comando, actualice el sistema antes de instalar cualquier cosa, y después nos pide instalar varias librerías que en conjunto la base son Taurus necesita para ejecutarse Python, ya, si ustedes ven aquí van a tener librerías de Python y librerías de Java, en este caso el JDE de Java, la última versión. Con esta herramienta, Taurus se instala estas herramientas, y por acá, el último comando, ustedes se dan cuenta, vamos a ocupar el instalador el pip, que es el instalador de Python directamente, y le vamos a decir que instalen BZT, que es el acrónimo de Blazemeter Taurus, ¿ya? En este caso la herramienta Taurus. De esta simple manera,
Si ustedes ven, se instala esta herramienta en nuestro equipo, en Debian, en este caso. Y finalmente, una vez instalada, y esto se va a demorar, bueno, depende un poco de la conexión y nuestro computador, lo que tengamos, no se demora tanto, pero una vez instalada, le decimos que lo mismo, que mediante el comando pip también, haga un upgrade. Entonces esto nos permite obtener desde internet la última versión de BlazeMeter Taurus. ¿Bien? Entonces, un poco eso, quería mostrarles acá, por ejemplo, la página de Taurus, donde está la instalación, para que vean que es bastante sencillo. Acá sale especificado para instalarlo en distintos sistemas operativos. Si ustedes se dan cuenta, aparece un poco lo que les comentaba antes. Necesitamos tener Python 3.7 o mayor que eso, y instalar la última versión aquí de Java. Ya nos está diciendo eso. Para Windows tiene unos instaladores, un preinstalador básico que uno le da al famoso siguiente e instala, ¿ya? Tiene algunas configuraciones especiales que pueden ustedes revisar. Para instalarlo acá de manera manual, también se puede hacer de manera manual si ustedes instalan primero Python y después lo ejecutan como lo vimos antes, instalándolo desde Python. Acá está la especificación o la configuración de cómo ustedes lo instalarían en un Mac. Si ustedes se dan cuenta, es bastante más rápido, más simple de instalar. Y lo que vimos recién, que es la instalación en un Linux, en este caso un Linux con Debian, ¿ya? O un sabor de Debian, por así decirlo, podría ser Ubuntu, por ejemplo. Y esta es la configuración que nosotros vimos, para que ustedes vean que es bastante fácil y sencillo de utilizar, y este es el sitio donde está el detalle cómo hacerlo. Bueno, volviendo a nuestra presentación. Bueno, la gracia acá, que yo les comentaba siempre, es que en este caso Taurus es muy fácil de utilizar en comparación a la curva de aprendizaje de JMeter, por ejemplo, como Katlin, que es otra herramienta para hacer performance. Su curva de aprendizaje es bastante más sencilla, entonces es bastante más cercano a lo que yo esperaría hacer, y puedo hacer una prueba muy rápida, muy simple. En este caso, si ustedes se dan cuenta, basta con que yo lo ejecutara en la línea de comando. Pongo el comando bzt, que él hace la referencia a BlazeMeter Taurus, en este caso vamos a nombrarlo como Taurus solamente. Hago la referencia a Taurus y le podría pasar una URL X. Y ya por defecto tiene algunas configuraciones ya por defecto, donde va a ser una pequeña prueba de performance con nosotros y nos va a dar algunos resultados de esta prueba. Entonces, ¿cuál es ahora una ventaja que podríamos mencionar acá de Taurus sobre, por ejemplo, JMeter? Que si bien Taurus funciona y corre de fondo la mayoría de las veces JMeter, ¿cuál es la ventaja? Lo que pasa es que cuando uno quiere hacer pruebas de carga con JMeter, no se recomienda, por un tema de costo de memoria, por un tema de costo de recursos, ejecutar algún visor de lo que está ocurriendo de fondo con JMeter. Entonces nosotros deberíamos lanzar la prueba y esperar a que esta termine para obtener y ver algún tipo de resultado, algún tipo de feedback y saber qué está pasando. Y eso, bueno, es así por un tema de los costos. ¿Y cuál es la ventaja contra eso? Que nosotros no estamos viendo qué está pasando en realidad. Tenemos que esperar. Imagínense si tenemos una prueba de 7 horas, tenemos que esperar hasta 7 horas para ver algún tipo de resultado, saber qué está ocurriendo de fondo. La gracia del Taurus, que tiene una herramienta por consola muy pequeñita, muy livianita, que no consume nada de recursos, y que nos muestra en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con nuestra prueba, que es un poco la ventaja que tiene sobre, en este caso, JMeter. Y en este caso, si yo ejecutara esta prueba, se abriría esta consola que ya le hablo, que es una consola de texto en comando, y que nos presenta varias cositas que nos dan a lo mejor luces sobre qué es lo que está ocurriendo de fondo con nuestra prueba, y que es una ayuda bastante buena. Bueno, les muestro un poco acá. Tiene varios cuadraditos aquí, varias pantallitas, donde, por ejemplo, nos va a mostrar en tiempo real cuántos son los usuarios que están ejecutándose, cuántos usuarios, aquí dice cuántos usuarios hay y cuántos usuarios están activos, ¿ya? Y va mostrando pequeños gráficos de colores que algo ayudan a tener idea de qué está pasando con nuestra prueba. Nos dice que la cantidad de hits o la cantidad de consultas que está realizando sobre este sitio, ¿ya? En este caso, acá nos estamos mostrando los tiempos de respuesta, las latencias, las conexiones que se están realizando en este momento. Y aquí nos va a presentar información con respecto a los tiempos de respuesta, pero de las últimas consultas que vamos realizando y los
los códigos de respuesta, en este caso los códigos 200 son que no hay errores, que son respuestas satisfactorias, ¿ya? Y nos está mostrando esta información segregada en distintos percentiles para así nosotros saber y tener más ideas sobre qué pasa con los tiempos de respuesta a medida que vamos haciendo esta prueba de carga. Y acá nos muestra la misma información, pero es la información acumulativa, o sea, va acumulando todo lo que ha pasado durante este periodo de tiempo que estemos haciendo nuestras pruebas, ¿ya? Para finalizar un poco acá abajo, te va mostrando cuáles son las URLs que está llamando, qué está consultando, si tiene alguna falla en el tiempo de respuesta, cuántas consultas realizó, y el tiempo de respuesta promedio, en este caso que está ocurriendo. Si ocurriera algún tipo de error, nos va a presentar algún tipo de despliegue de los errores acá, con alguna indicación que nos pueda dar luces con respecto a qué es lo que está ocurriendo o qué errores se están generando. Y acá en este caso, bueno, nos dice, esta barrera se empieza a completar y nos va a decir, por ejemplo, cuánto falta para que termine nuestra prueba, cuánto tiempo ha pasado y cuánto es el tiempo total, en este caso. Y nos va a decir, por ejemplo, estos son datos pero de nuestro equipo. Como estas pruebas de performance consumen de repente algún poco de recursos, nos da datos sobre nuestra CPU, en este caso, sobre nuestra memoria, sobre la lectura y la escritura en disco, ya que son cosas realmente relevantes que queremos saber en caso de que tengamos una prueba muy, muy grande y nuestro equipo a lo mejor no nos da el ancho para poder hacer la prueba, necesitamos un equipo más grande o necesitamos servidores. Nos da un poco de luz respecto de eso. Cuando esto termina esta consolita, muestra los datos, vamos viendo en tiempo real qué está ocurriendo, nos da luces, qué es lo que está pasando, si hay errores o no, cómo va nuestra prueba, cómo va el resultado. Termina, nos da un pequeño, en este caso, un pequeño resumen de lo que hizo en cuanto a tiempo de respuesta en los distintos percentiles y nos va a indicar acá, por ejemplo, si hay errores o no. En este caso, estábamos consultando esta URL y nos dice que sí, que hay errores, que fallaron. El nivel de satisfacción son 40%, o sea que hubieron bastante errores, unos cerca de 60. Los tiempos de respuesta fueron 4 y algo segundos, y aquí nos da algún tipo de mensajes de los errores que surgieron en este caso. Nos va diciendo que se cerró un socket, hubo un timeout, o se desconectaron. Hay distintos errores que nos puede dar el sistema. Pero bueno, antes de seguir, yo les quería mostrar que esto igual es súper sencillo de usar y quería que lo vieran en la práctica en realidad. Quiero que vean este sitio. Este sitio de OpenCar es un sitio que nosotros tenemos en la empresa para realizar pruebas, lo ocupamos para hacer capacitaciones y para hacer pruebas en general. Solo un sitio, un servidor real, pero es que no es de producción, sino que está para pruebas. Si ustedes ven, esto es una especie de carrito de compra lo que hay acá, ¿ya? Entonces lo que queremos hacer, y quizás la prueba que hicimos inicialmente fue simplemente ver la pantalla inicial. Entonces, por ejemplo, basta, lo que les decía yo, y yo les decía, basta, si queremos tener una prueba así bastante pequeña o simple, para realizar este sitio, basta que yo ponga el comando de Taurus, ponga la URL que yo quiera consultar, y automáticamente él tiene algunas configuraciones por defecto y si yo le doy Enter, va a empezar a hacer esta prueba. Quiero que un poco la vean para que vean que es bastante simple de realizar, o sea, el comando es muy pequeñito, y de fondo empieza a hacer esta prueba. Esperemos que lance un poco esta prueba, se demora un poquito en partir, pero ahí ven, ustedes lo que ven en la consola Taurus, lo mismo que les mencioné antes. Esta prueba está ahora en tiempo real, estamos viendo qué está pasando, estamos simulando llamadas a esta URL, y si ustedes se dan cuenta que empiezan a dar distintos valores, los distintos tiempos de respuesta, y aquí algunos gráficos que nos dan indicios de qué está pasando. Vamos a detener esto, la idea no es recargar este servidor, sino que la idea es que ustedes vean que es muy simple de usar, muy fácil de hacer una pequeña pruebita, ¿ya? Es una prueba muy, muy pequeña, y aquí si ustedes se dan cuenta nos dan lo que decía yo, el resultado, el estatus de resultado. Y bueno, esa es la prueba como tal, ¿ya? Pero, ¿cuál es la gracia un poco de esto? Que es lo que le había mostrado. Nosotros queremos controlar la ejecución, queremos simular los escenarios que nombramos inicialmente. Entonces nosotros lo que queremos hacer es tener control sobre, en este caso, la concurrencia, o en este caso la cantidad de usuarios que van a estar conectándose, cuánto tiempo va a durar la prueba, ¿ya? Aquí le podemos decir si la prueba va a durar 5, 10 minutos, 15 o va a durar horas, ya le damos la distinta configuración. Y el ramp pump que se dice es
cómo yo quiero que se conecten mis usuarios en el tiempo. Quizás no es real, por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba con 20 usuarios, no es real que los 20 usuarios se conecten al mismo tiempo. Lo real sería que estos 20 usuarios a lo mejor se conecten, pero durante un periodo de tiempo de, a lo mejor en 5 minutos, yo quiero que se lleguen estos 20 usuarios. Entonces, acá es donde yo le digo cuánto tiempo le voy a dar para que se empiecen a conectar los usuarios uno a uno. ¿Ya? Esa es un poco la idea, y no se conecten de golpe, porque eso no es real, y tampoco quiero hacer una prueba de PIC, por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplito, y antes de mostrarle aquí, lo que dice que va a ejecutar X escenario. Entonces, antes de mostrarle esta parte, quiero que sea el escenario, les quiero mostrar acá para que les quede la idea más fácil. El escenario es este. Lo que voy a hacer es ir a esta URL del OpenCart, abrirlo, y a lo mejor lo que quiero ver, si ustedes se dan cuenta y fíjense bien en la URL, cuando yo voy a buscar monitores acá, me trae estos dos monitores, pero lo que está haciendo de fondo es ir a consultar a esta URL que está acá. ¿Ya? Voy a ir a consultar a esa URL y le va a decir, ok, anda esta URL, que es /index.php, y que tiene como parámetros una ruta, que el valor es producto categoría, /categoría, y un parámetro que es el path, que es 2528, que en realidad ese número hace referencia quizá al ID, en este caso de los monitores en la base de datos. ¿Ya? Entonces, con estos dos parámetros, lo que yo quiero hacer es decirle, configuro mi escenario acá. Le pongo un nombre cualquiera, digo que mi escenario se llama OpenCart, que es el que estoy llevando acá arriba, y lo primero que tiene que hacer es un request a la URL de, en este caso, este carrito de compra, mediante un método get. Va a esta URL, y lo segundo que nosotros hacemos es ir a la segunda URL que vimos ahí, que termina en index.php, y que tiene parámetros, en este caso en el body se escribe de esta manera, parámetro ruta, que tiene producto y categoría, y el parámetro path, que hace referencia a esta ID, que es 2528. ¿Ya? Entonces estoy simulando lo mismo que yo hice en el sitio web, haciendo clic en distintas partes, lo estoy simulando, pero mediante llamadas directas a la URL. Y en este caso, este escenario que yo tengo acá, lo puedo ejecutar. Esto ya sería una prueba, por ejemplo, para ese flujo, donde es ir a la página y consultar, en este caso, la categoría de los monitores. Ese flujo de prueba, yo lo estoy simulando acá mediante Taurus. ¿Ya? Entonces, les quiero mostrar también acá. Por ejemplo, yo tengo ese mismo script que ustedes están viendo ahí. Si ustedes se dan cuenta, el mismo script, donde, ¿qué lo configuré finalmente? Este es el escenario que quiero hacer, ir a estas dos URL, ¿ya? Pero ¿qué lo estoy controlando? Voy a decirle, oye, quiero que se ejecuten dos usuarios simultáneos, en este caso, que se demoren en partir estos dos usuarios 3 segundos, ¿ya? Que no partan los dos al mismo tiempo, sino que durante 3 segundos va a partir uno, y cuando ya termina el segundo 3 van a estar los dos ejecutándose, y que se mantenga esta prueba por 10 segundos. La hacemos pequeñita porque es una demostración solamente, no queremos tampoco que nos coma el ancho de banda y a lo mejor se degrade este webinar. Pero queremos hacerla pequeñita para que ustedes vean funcionando esto en tiempo real, o sea, es un poco la gracia. Vamos a ir a esa carpeta donde tengo ese script para que ustedes vean cómo ejecutaría yo este script, que esta es un poco la gracia. ¿Ya? Entonces vamos a la carpeta. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo, esta es la carpeta que estábamos viendo antes, aquí tengo los distintos scripts. Entonces, en este script que se llama Taurus, es este script, si ustedes se dan cuenta, yo, ¿cómo ejecuto esto con Taurus ahora? Tengo ya configurado el escenario, tengo configurado mi flujo que quiero probar, que quiero hacer una pequeñita prueba de carga durante 10 segundos, con 2 usuarios solamente. ¿Cómo lo ejecuto? O sea, digo, ya, ok, si yo lo hiciera con JMeter, tendría que hacer varias configuraciones, quizá incorporar algunos plugins, algunas cosas raras para poder hacer esto. Pero en Taurus basta con que yo haga esto. Ponga JMeter y escriba, por ejemplo, en este caso, el script que quiero ejecutar. ¿Ya? Esto, bueno, es importante decirle, estos scripts son extensión .yamal o IAML. También podrían ser IML, que hace referencia a lo mismo, pero se recomienda que sean .IAML, un poquito más de... todo el mundo lo ocupa de esa manera, un poco más extendido. Así que lo recomendable es el script que sea con esa extensión.
Si ustedes se dan cuenta, el script, ¿qué es lo que tiene? Solamente es texto, sin tabuladores, solamente espacio, ¿ya? Para darle indentación a esto, solamente tiene espacio. Entonces, si yo quiero ejecutar este script, le vamos a dar acá, y ustedes se van a dar cuenta que va a pasar lo mismo que vimos antes. Va a partir, en este caso, Taurus, va a levantar de fondo lo que es JMeter. Nosotros no tuvimos que hacer nada en JMeter, ni siquiera tuvimos que instalar JMeter, es un poco la gracia. Y hace todo esto por nosotros, levanta la consola y podemos ver en tiempo real más o menos qué está pasando. Se demora nada esta prueba porque son 10 segundos, es cortita. Vamos a ver si alcanza a mostrar algún detalle, porque es muy pequeñita, pero la idea es que ustedes vean que ocurre esto. Nos da esta información, se levanta la consola, ya en este caso, y nos va a dar finalmente en este caso nos va a dar el resultado final, las estadísticas finales que ella obtuvo. Y aquí esto es ya un escenario real, una prueba real, por ejemplo, a un sitio sobre el cual yo quisiera hacer alguna pequeña prueba de performance, que es muy cortita. Más real a lo mejor sería ponerle, en este caso, lo que se dice una línea base, quizás 10 usuarios durante 20 minutos y ver cómo se comporta mi sistema. ¿Ya? Y ahí definir que, ok, esa va a ser mi línea base y eso es como lo mínimo que debería funcionar mi sistema. Si eso funciona, empiezo a agregarle más usuarios o agregarle más tiempo. ¿Ya? Y es un poco cómo se genera esta prueba de carga. Así que eso, si ustedes se dan cuenta, es muy simple de ejecutar, muy simple de entender. Espero que les resulte simple de entender. Ahora, ¿qué pasa? Nos va a pasar otra situación. Si ustedes se dan cuenta, este script que generamos tenía dos llamadas, dos URLs muy sencillitas. En la práctica, en la realidad, nosotros no hacemos una consulta, un flujo de dos llamadas. O sea, fácilmente podemos tener un flujo que tenga 50 llamadas, que tenga 200 llamadas, un flujo más o menos grande, donde yo tenga un formulario, por ejemplo, que tenga que ingresar datos, que tenga que mantener las sesiones de usuario, o loguearme con user password, mantener quizá un token de autentificación, quizá tenga que mantener algún otro tipo de información, o simplemente iterar sobre, a lo mejor tengo un combo box de opciones, tengo que iterar sobre todo ese combo box de opciones para ver que todo funcione ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa prueba ya es bastante más rebuscada, tiene muchos más elementos, y ya no es tan simple como escribir dos líneas de URL en este archivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese aspecto? Cuando tenemos pruebas bastante más grandes, con flujos más complejos, con escenarios y flujos más complejos, lo que hacemos es utilizar una herramienta ya que nos dé un soporte sobre eso, y sea más fácil de hacer esa tarea. No quiere decir que la herramienta sea más simple de entender, pero sí tiene más herramientas para poder hacer ese tipo de cosas. En este caso, esto lo hace JMeter, ¿ya? Y bueno, no es la idea explicar un poco de cómo funciona JMeter, pero sí tenemos que quedar de acuerdo en que JMeter, de alguna manera, nosotros vamos a hacer estos flujos bastante más largos, bastante más grandes, y nos va a generar un archivo de texto JMeter.jmx, ¿ya? Este archivo de JMeter va a tener ciertas configuraciones, también va a tener configurado este tema de los escenarios, la concurrencia y esas cosas, pero ¿qué pasa con eso? Que tú tienes que conocer bien la herramienta JMeter para poder hacer esas configuraciones. No son tan simples de entender quizás como con este archivo de texto. Entonces, yo les quiero mostrar también, por ejemplo, les digo, no es la mejor forma de ver un JMeter, lo que genera JMeter, pero acá tengo la misma prueba que hicimos antes, estas dos URL, pero si las vamos a ver, por ejemplo, como texto, JMeter ya en su script ya genera un montón de cosas más, ya, y genera bastante más validaciones de fondo, y si ustedes se dan cuenta es un script bastante largo, pero en la práctica hace lo mismo que hicimos ahora, ya. Pero por ejemplo, imagínense si yo tengo un flujo de 200 URLs que tengo que consultar, JMeter me da más facilidad con respecto a parametrizar algunas cosas, por ejemplo, ¿ya? Y tener más control sobre estos bloques que quiero consultar. Entonces entendemos que vamos a hacer, cuando tengamos una prueba de carga real bastante más grande, vamos a ocupar JMeter. Y en este caso, este script de JMeter, que les acabo de mostrar, era para que lo vieran, pero si ustedes se dan cuenta, basta con que en nuestra configuración, si ustedes se dan cuenta, mantenemos lo anterior, solamente, de hecho podemos cambiar el nombre del escenario, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pero solamente lo que cambiamos acá, ya no ponemos la URL directamente, sino que decimos, voy a ejecutar un script que se llama así, y este script es de JMeter, ¿ya? Y con eso nos basta para poder ejecutar la prueba. Si verificamos acá,
Ya le mostré el script. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo el script de JMeter y acá tengo este archivo de configuración que estamos viendo en la presentación, ya, donde le está diciendo que ejecute lo mismo, la misma cantidad de tiempo de usuario por 10 segundos, y que ejecute, por ejemplo, este archivo de JMeter, que es este, que les mostré antes. Entonces, si hacemos la prueba, basta para ejecutar. Tú dices, bueno, vamos a ejecutar ahora algo de JMeter. ¿Qué hacemos? Lo mismo. O sea, esa es un poco la gracia. Llamamos a Tauro y le decimos que vamos a ejecutar ahora el archivo, pero que va a ejecutar de fondo la configuración que llama el script de JMeter. Entonces, si hacemos la prueba nuevamente, va a pasar lo mismo. Es la misma prueba, obviamente. Pero ahora no estamos llamando desde Taurus a la URL directamente, sino que estamos haciéndolo a través de un script de JMeter. ¿Ya? Y eso es un poco la gracia. Bueno, vamos a ver un poco lo mismo, pero la gracia es esa. Que ahora a lo mejor alguien más nos puede hacer ese script, quizás de JMeter, y nos pasa este script, y nosotros configuramos este escenario. Nosotros le decimos ya, que no, pero quiero hacer la prueba con 500 usuarios, con 200 usuarios, no, pero que esta prueba dure 1 hora, 2 horas, entonces podemos hacer la configuración, a lo mejor sin conocer en profundidad lo que es JMeter, las configuraciones que él hace, sino que nos basta con saber y conocer Taurus para hacer eso. Cabe decir que las configuraciones que nosotros le damos desde el Taurus sobrescriben a las propias configuraciones que pueda tener este archivo de JMeter. Entonces nosotros tomamos control de ese escenario, ¿ya? De esa configuración. Y eso sería un poco lo mismo, ustedes se dan cuenta, lo vimos a través de URL directa en Taurus, lo vimos ahora a través de un script de JMeter, funciona muy bien, funciona lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, bueno, tenemos este monitor que algo nos muestra, tenemos alguna percepción de qué es lo que está ocurriendo, nos da algunas estadísticas, pero yo necesito a lo mejor presentar esto, tener un gráfico mucho más lindo, más acabado, algo mucho más profesional, poder presentarlo quizás, o simplemente tener este gráfico, tener algunas estadísticas para poder hacer indagación sobre qué está ocurriendo también en el servidor por ese lado. ¿Qué hacemos para obtener un reporte ya profesional, como así se dice? Lo mismo, o sea, no cambiamos nada, de hecho vamos a ocupar lo mismo, pero basta que yo le ponga, imagínense, guión report, y veamos lo que hace, para no adelantarles nada. En principio va a ejecutar la misma prueba, pero va a hacer algo más, va a generar un reporte. Y en este caso, es bueno mencionar, como les decía antes, en este caso Taurus es de Blazemeter, que es una herramienta que son los dueños de JMeter. Entonces, Blazemeter tiene un apartado que es gratis. Tú también puedes crear una cuenta gratis y ellos lo que te permiten hacer es exportar tus pruebas que ejecutaste en tu computador o en tu servidor, lo que sea, exportarlas a su sitio web y ellos hacen el consolidado de la información que hizo en este caso Taurus, ¿ya? Que todo lo que vimos aquí con los tiempos de respuesta, con la cantidad de usuarios y todo, ellos hacen el consolidado. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente me abrió la página de Blazemeter sin estar necesariamente logueado ni nada. Me abre esta página, si ustedes se dan cuenta, y me muestra un detalle ya, pero esto es bastante mucho más profesional a nivel del detalle de lo que yo puedo obtener. Si ustedes se dan cuenta, me está diciendo que ocupé 2 usuarios, los hits que yo pude lograr, por ejemplo, el throughput, los tiempos de respuesta, los hits por segundo, eso, cuántas consultas yo puedo realizar en cada segundo, si hubieron errores o no, tiempos de respuesta, los tiempos de respuesta del percentil 90, que si a alguien le interesa saberlo podemos conversar, y cuánto ancho de banda consumió. Si ustedes se dan cuenta que este gráfico es bastante más detallado, puedo ir viendo aquí qué es lo que está haciendo. En este caso, este gráfico me detalla por la cantidad de usuarios, cuántos hits o cuántas consultas está realizando y si hay algún tipo de error. Y en este caso acá es un gráfico con respecto a los tiempos de respuesta, donde me dice, oye, en este gráfico como tal vemos que el tiempo de respuesta al principio fue bastante más alto cuando parte, pero después una vez que empiezan a haber más usuarios se estabiliza y se mantiene relativamente correcto. Entonces este es un resultado bastante más acabado, más profesional, podemos tener mucho más detalle de lo que pasó durante el tiempo. Y si yo quisiera presentar esto, tiene varias cosas más que ustedes pueden revisar, pero por ejemplo, si yo quisiera presentar esto, basta con que vaya acá, le diga que obtengo un resultado ejecutivo, y me da este reporte, que un poco él consolida lo mismo que vimos antes, con los mismos datos, los valores, qué URL consultó, cuántas consultas hizo por cada URL, sus tiempos de respuesta, los tiempos máximos, los tiempos de respuesta en el percentil 90, tiempos promedio,
gráficos de lo que hizo, en este caso está en minutos, pero nuestra consulta fue mucho más pequeñita, entonces lo cambiamos a segundos y vemos, por ejemplo, el comportamiento que tuvo, lo mismo que vimos antes, usuarios por cantidad de consultas, lo mismo acá, usuarios por tiempo de respuesta, lo pasamos a segundos para que se vea mejor, y aquí tenemos los gráficos definidos. Algunas cosas, algunos datos importantes quizás de qué es lo que hizo con las distintas URL, cuántos fueron los tiempos de respuesta, lo mismo que vimos arriba, los errores consolidados. Y yo esto, por ejemplo, lo podría imprimir como un reporte. Bueno, en mi caso se me acabó el magenta, como se dice el chiste. Pero bueno, si lo pongo en color, tengo el resultado acá en color, los gráficos, todo, y pues esto lo puedo imprimir como un PDF o imprimirlo en un documento, presentar esto en una presentación más formal y tener datos. Entonces aquí esto ya nos ayuda bastante más con respecto a este tema de un reporte y saber qué pasa. Y en Meter lo podemos hacer también directamente, pero hay que hacer una serie de comandos, agregar algunas cositas y nos genera también un reporte HTML que se ve un poquito más antiguado. No es tan moderno como esto, pero también se puede hacer, es factible hacerlo. Pero, y eso es, si ustedes se dan cuenta, bastante, se me cerró la presentación, bastante sencillo de realizar. Ya, entonces, a ver si nos da el tiempo, alcanzamos a ver un ejemplo más. Es lo que vimos ahora, es lo que yo le mostré del tema del reporte. Basta con poner report, y no aparece el reporte. Ahora, JMeter nos permite ejecutar varias herramientas. Dentro de ellas, por ejemplo, Postman, que es una herramienta para consultar servicios, consultar APIs directamente. Entonces, si bien lo podemos ocupar como una prueba de carga como tal, quizás lo único que nos interesa es ejecutar un Postman en este caso, para ver cómo están los servicios, ver si nos responden o no nos responden, no enfocarlo quizás a una prueba de carga como tal, ¿ya? En este caso, para ejecutar Postman, no sé si le alcanzo a mostrar el Postman. En este caso, la gracia es esta. Para ejecutar este Postman, y esta es la herramienta Postman, lo voy a mostrar un poco. Yo tengo este ejemplo ya hecho, que es lo mismo que hicimos antes, donde le puse la URL principal, lo que ustedes vieron aquí, el OpenCard, y la segunda URL, lo que vieron antes, ¿ya? Esta URL que tenía los distintos parámetros. Ya lo tengo hecho. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Quizá podríamos hacerlo como una prueba de carga, pero quizás podemos darle otro enfoque y Taurus también nos ayuda a esto. Si yo, por ejemplo, acá le doy enviar, va a ser una consulta sobre esta URL principal y nos va a retornar todo lo que se ve en la página. Lo importante es que aquí nos dice que el código de resultados es 200, que está ok, y cuánto se demora en milisegundos, ¿ya? Lo mismo para la segunda parte, que es cuando yo consulto los monitores. Hace la misma tarea. Consulta y nos da resultados. Entonces quizás yo quiero, de alguna manera, tengo a lo mejor un servidor donde necesito hacer esta prueba, pero no quiero instalar el Postman, no quiero instalar un montón de cosas, porque me basta con hacer la prueba directa a esta API. Entonces, Postman nos permite, por ejemplo, exportar esto, y ¿qué es lo que hace? Pesca esto, genera un script en .json, ¿ya? En formato JSON. Vamos a cerrar un poco acá. Y ese script de eso que estamos haciendo acá, se lo voy a mostrar, porque yo ya lo tengo hecho para ganar un poco de tiempo. Y es esto. Yo lo tengo acá con ese nombre, y si ustedes se dan cuenta es un JSON. Vamos a ver qué tiene. Y aquí tiene las distintas consultas que se realizaron en formato JSON, donde si ustedes pueden ver, vamos saltando varias cosas, pero si ustedes pueden ver, va a consultar acá al OpenCard Abstracta US, que es la página principal, y va a consultar después a la página donde está el parámetro de los monitores, en este caso las categorías y el pad con el ID de estos monitores. ¿Ya? Y esto lo genera automáticamente Postman. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? ¿Cuál es un poco la gracia? Quiero ejecutar a través de Taurus este script, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si ustedes se dan cuenta, se llama API.usb OpenCard, que es el ejemplo que puse, que es esta que tenemos acá. Entonces, yo acá tengo, no sé si la alcancé a mostrar en la presentación, es esto. Ya, vamos a verlo acá mejor, se ve mucho mejor. Espero que se alcance bien la letra. Esto vamos a decir, ok, como yo quiero ejecutar un Postman, lo que necesito hacer es, Taurus no lo ejecuta directamente este Postman, este archivo .json como tal, sino que lo hace a través de otra herramienta que se llama Newman. Newman sabe cómo ejecutar estos scripts de Postman, ¿ya?
Entonces, lo que estoy diciéndole acá, mediante Taurus, es decir, ok, yo como Taurus voy a ejecutar esto, pero voy a valerme de Newman, que es otra herramienta, para que interprete este script. Lo voy a iterar una sola vez, porque no quiero hacer una prueba de carga en realidad, lo que quiero saber es si los servicios están ok o no. Y voy a decir que ejecute el escenario. ¿Cuál es el escenario? Lo mismo que vimos antes. Este escenario donde lo que quiero ejecutar es este script JSON que tiene las pruebas de API de servicio, en este caso del Postman. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver acá, yo ya tengo esta prueba hecha, aquí está el JSON, y este de acá, si ustedes se dan cuenta, es el Postman que yo quiero ejecutar. Entonces, es lo mismo. Yo le digo, voy a ejecutar Taurus con archivo del Postman. En este caso lo que voy a hacer, vamos a ejecutarlo, es un poco distinta la prueba, no queremos ver un reporte, sino que es un poco distinta, quiero ver el estado de los servicios, y usted en este caso, ¿qué está haciendo? Un poco la gracia, se demoró bastante poquito porque es la prueba rápida. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que Taurus nos quitó la dificultad, en este caso, de conocer lo que es Newman, que es otra herramienta para poder ejecutar lo que son los scripts de Postman. ¿Qué hizo de fondo Taurus? Descargó, si usted no lo tiene descargado ya en su computador, se conectó a internet, buscó Newman, como yo ya lo tenía, lo hizo rápido, no lo hizo, pues se demoró un poquito. Se fue a internet, buscó Newman, lo instaló, configuró Newman, y una vez que configuró y tenía todo listo, le dijo, ok, Newman, ejecútame este script de Postman. Y me da estos resultados. Entonces, si ustedes ven aquí, ya no tiene la URL, sino que tiene los nombres que yo le había puesto en el Postman, en este caso, ¿ya? Pero son la referencia a la misma URL. Y en este caso ustedes se dan cuenta que nos permite Taurus, por un lado, ser flexible y ejecutar varias herramientas, no solamente JMeter, sino que varias herramientas más tienen alto soporte. Pueden ir a la página ahí del Taurus e indagar un poco más en esa herramienta en caso de que las necesiten. Y si ustedes se dan cuenta, y espero que así sea, que le haya quedado por lo menos claro que la configuración básica que siempre queremos hacer es esta. Siempre configuraciones básicas, esto, para pruebas de carga, la concurrencia, cuántos usuarios queremos, cuánto se van a demorar en estar todos estos usuarios ejecutándose a la vez, y por cuánto tiempo vamos a mantener la prueba. ¿Ya? Esas son las configuraciones básicas. Y en este caso, para el tema del Postman, a lo mejor no interesa ejecutarlo solo una vez porque quiero ver cómo se comporta el servicio, pero mediante Newman, que es otra herramienta, voy a ejecutar un script directamente del Postman. Y eso es un poco la gracia y la ventaja del Taurus, que no, como les comentaba al principio, nos abstrae de las configuraciones o de conocer ya más al dedillo o de manera más específica esta herramienta, ya sea JMeter, ya sea Gatling, ya sea en este caso Newman, por ejemplo. Conocer esta herramienta y tener que configurarla. Taurus hace ese trabajo por nosotros, nos ayuda en ese aspecto. Y ahí es un poco la ventaja y la gran ventaja del Taurus. Esa es la presentación que les tengo. Bueno, aquí les tengo mi link de LinkedIn. Si tienen alguna duda, alguna consulta, podemos contactar. Y les dejé también un enlace al blog de Abstracta, donde estamos compartiendo siempre información respecto a este tipo de herramientas o información sobre distintas cosas del testing. Nosotros somos una empresa Abstracta, hay una empresa que, como dice mi Customer Success, put play, dice siempre, que solamente nos dedicamos al testing, nos gusta el testing, no hacemos desarrollo, no hacemos nada más que no sea testing o desarrollo de herramientas open source relacionada al testing, ya solamente testing. Entonces, ¿qué nos permite eso? Indagar en un montón de herramientas, conocer muchas herramientas y aplicarlas todas las herramientas posibles para tener la mejor calidad de nuestro producto. Muchas gracias, Ernesto, por tu participación, o sea, por tu presentación súper completa, detallada y práctica también, ver ejemplos prácticos, aplicaciones de páginas reales, de hecho da mucha mejor noción de cómo funciona la herramienta. Y quiero ahora darle la bienvenida entonces a Sandra, Sandra Cano, nuestra académica de la Escuela de Informática, que me gustaría tu opinión sobre esta herramienta, qué te parece, esta aplicación para nuestros estudiantes, para que la usen, la prueben. Me gustaría saber qué opinas. Hola, muchas gracias, Paula. Bueno, desde el área, por ejemplo, de ingeniería web, que es uno de los cursos que actualmente doy, digamos que esa es una herramienta muy esencial para el lado de backend. Usualmente, digamos, uno suele hacer el diseño de un sitio web
y muchas veces se le dedica porque igual el lado de frontend toma mucho más tiempo. Pero, digamos, olvidamos la parte del backend y toda la arquitectura hardware que involucra. Por ejemplo, JMeter es una de las herramientas que suelen usarse más para lo que es, nosotros lo llamamos en vez de pruebas de carga, digamos desde el lado de Colombia, lo llamamos pruebas de estrés. Estresar al sistema. Exacto. Estresar al sistema, digamos, hasta que llegue a un punto en que nosotros podamos medir hasta qué es lo que aguanta. Y realmente eso es algo que implica también lo que tú nombraste en la experiencia de usuario, que es un punto clave. Es decir, la experiencia de usuario va tanto del lado de frontend, es decir, cómo hacemos que el usuario pueda comprender, pero también en cómo esa respuesta al usuario le va a llegar. Y esa respuesta muchas veces implica lo que es pues consultas, peticiones, y eso implica más desde el lado de cómo está la infraestructura. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que realmente desde el lado de backend, si es necesario, o sea, si es un requisito esencial, el uso de esas herramientas, sobre todo ahora que suelen utilizarse, digamos, mucho la parte de servicios y cloud, pues en la nube. Entonces, esa parte, digamos, sí me gustaría porque pues ahora ya no todo, digamos, se trabaja más sobre el concepto de un servidor físico que se tiene alquilado, sino que ya se trabaja más sobre el concepto de servicios elásticos, ¿sí? Que se van adaptando, le van dando los servicios de acuerdo pues a las peticiones que se van dando los usuarios, y eso sí me gustaría un poco saber, Ernesto, ¿cómo serían esas pruebas, digamos, por ejemplo, con los servicios que hoy en día se están usando más Amazon, que ahora, digamos, suelen usarse más Amazon en esa parte? Sí, sí, o sea, la idea y el concepto es el mismo, o sea, la gracia es el Vale. mismo, para nosotros es transparente finalmente el servidor, si es la nube, si es un servidor físico, lo que sea. Si, ¿qué no va a presentar esto? Independiente, por ejemplo, si tú tienes un servidor físico o un servidor en la nube, ¿qué va a pasar? Si tus consultas finalmente a la base de datos son malas, o están mal hechas, o no están optimizadas, igual vas a tener problemas. Entonces, se atrae un poco de qué es lo que pasa en este tema de la nube y nos va a dar luces con respecto a cómo se comportan finalmente estos servicios. ¿Ya? Entonces es transparente, pero es súper importante porque hoy en día, por ejemplo, como dices tú, todos estos servicios, la mayoría de los servicios son servicios de la nube que ya no tienen ese problema de escalabilidad, porque son escalabilidad, son elásticos, entonces crecen inmediatamente. Pero si nuestras consultas son malas, da lo mismo que se ejecuten 100 servidores al mismo Exacto. tiempo, van a seguir siendo malas las consultas y vamos a seguir teniendo malos tiempos de respuesta. Entonces, en ese caso, estas pruebas como tal nos va a decir, ok, por un lado nos va a decir que tenemos malos tiempos de respuesta y obviamente nosotros vamos a estar monitorizando nuestra base de datos y vamos a darnos cuenta de decir, oye, cuando se ejecuta X consulta, quizá X producto, esta cosa nos está dando un error, se está cayendo o se está demorando demasiado. Entonces, ahí hacemos no es solamente ejecutar por este lado el front o ejecutar, llamar directamente a URL. Estamos monitoreando la otra parte, monitorizar qué es lo que está pasando en este caso en los servidores. Y es el conjunto de ambas cosas, se hace este análisis y nos da luces y nos dice, ok, lo que tú tienes que mejorar quizás es una consulta o un procedimiento almacenado. Quizás. Claro, y lo bueno también es el reporte, ¿no? Eso es, digamos, como el peso de valor porque, digamos, ya, digamos, el área de backend puede generar ese tipo de reporte o quizás si trabaja de manera freelance, digámoslo así, puede generar ese reporte y mostrarle al cliente, digamos, digamos todo el bosquejo de una manera mucho más organizada, digamos, el informe que se ha hecho, digamos, con las pruebas de test, digamos, de su sitio web o su aplicación web como tal. Exacto. Y eso Y es en este algo muy caso, ventajoso, sí. de hecho, les puedo contar una anécdota. O sea, me tocó hacer algunas vez pruebas de carga sobre un sitio del gobierno. Y no conocía la herramienta Taurus, por ejemplo. Entonces, haciendo esta prueba de carga me tocaba esperar a que terminaran para ver qué pasaba, porque no tenía este tiempo real que pasaba. Y para armar el informe, finalmente, es un problema cuando tú no tienes estas herramientas que te ayudan a esto. O sea, poder generar quizás a partir de un archivo de
de un CSV generar un reporte, generar algo y generar alguna HTML, ya es engorroso y te lleva tiempo. En este caso, como ustedes ven, esta herramienta, una línea de comando, un parámetro, y ya me generó un reporte súper profesional. O sea, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, bueno, nunca han visto un reporte de los que genera JMeter o otros, pero es un cambio como se dice, del cielo a la tierra con respecto a la presentación y cómo presenta los datos. Entonces, ya nos ayuda mucho en muchas cosas. Sí. No sé, creo Mira, que ya veo preguntas ahí, ya tienen bastantes preguntas. sí, de hecho, aprovechen, participantes, todos los que están acá, de aprovechar esta oportunidad de hacer preguntas, sacarle el jugo a nuestro expositor y a nuestra académica, así que vamos a dar inicio a las preguntas. Voy a meterme al chat. Y bueno, Brian, te agradece Ernesto por tu presentación muy clara y descriptiva. Y tiene una consulta: ¿cuánto es el límite de usuarios concurrentes que se puede asignar a cualquier tipo de prueba? Ah, ok, ya. Con respecto al límite, en realidad en la teoría no hay un límite. Lo que sí te limita a ti es la capacidad de tu máquina. O sea, si yo quisiera ejecutar alguna prueba y a lo mejor quiero ejecutar 200, 500, 1000 usuarios, quizás en mi computador podría hacerlo. O quizás que un poco corto y necesito un poco más de RAM, o necesito un PC con más recursos. Ahora, hoy en día se hacen pruebas, por ejemplo, mucho más grandes. Yo quiero saber qué pasa con 10.000 usuarios. Ya necesitas mucho más recursos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Blazemeter te pone a disposición un sitio, ellos tienen un sitio cloud en la nube, donde tú subes tus pruebas a Blazemeter, por ejemplo, y ellos, mediante suscripción, tú puedes decirle, ok, necesito 10.000 usuarios, y ellos automáticamente te generan las máquinas que tú necesitas para poder hacer esa prueba. Entonces, en la práctica ya no tienes ese límite. Finalmente, o sea, siempre hay límites de cantidades, pero hoy en día, por ejemplo, no es de locos pensar en hacer pruebas, por ejemplo, de carga con 10.000 usuarios o con 50.000 usuarios. Se puede, es factible. Con más usuarios que eso, de repente no sé si una prueba que no sirva tanto, quizás más adelante con este tema del Machine Learning y del Big Data, a lo mejor van a aumentar estas capacidades y vamos a hacer pruebas con mucho más usuarios. Pero hoy en día, por ejemplo, una prueba para un sitio real con mucho tráfico, un e-commerce, algo por el estilo, perfectamente yo podría hacer una prueba donde quiera saber qué pasa con 10.000 usuarios. Es un número bastante más real, ya para un sitio grande. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo le puedes poner los threads activos y el ramp up? Eso es lo que estábamos conversando en la configuración del Taurus, cuando decía ahí, por ejemplo, la cantidad de a ver si les muestro para que hablemos del mismo idioma. Genial. Sí, es más fácil así. Déjame compartir un poco la pantalla. Ahí está. Para que hablemos un poco lo mismo. A ver. Acá. En este caso, la cantidad de robots o la cantidad de usuarios simulados que yo quiero es esto, la concurrencia. ¿Cuántos quiero? 2, quiero 5, quiero 10, quiero 20. En este caso, como estamos hablando, quiero 10.000. Ya tienes que tener un equipo bastante potente, pero podría ser ponerle 10.000. Y lo mismo acá del ramp up. Quizás, por ejemplo, yo quiero, a ver, un ejemplo más práctico, quiero hacer una pequeña prueba de una línea base donde quiero que hayan, por ejemplo, 10 usuarios, que puede ser una pequeña prueba de línea base. Pero quiero que estos usuarios empiecen a subirse cada 5 segundos. Entonces, si son 10 usuarios y cada 5 segundos yo le pongo que el ramp up sea 50 segundos. ¿Estoy bien en un cálculo? ¿No? A esta hora de la mañana me falla los cálculos. Pero, por ejemplo, de esa manera yo configuro este tema del ramp up, o la rampa de subida para que no se ejecuten todo al mismo tiempo. Y le digo acá, esa era un poco la gracia de esto. Le digo a la concurrencia cuántos usuarios quiero, cuánto va a ser este tiempo de subida y cuánto tiempo va a estar ejecutándose esta prueba, ¿ya? Eso era un poco lo que estábamos ahí conversando. A ver, otra pregunta que tengamos aquí. ¿Hay algún generador de reporte para Taurus? Es lo que... El que vimos, o sea, basta con este parámetro que guió un report, claro, o sea, por defecto. Exacto. Sí, les vuelvo a mencionar. Taurus en este caso es una herramienta de Blazemeter, entonces Blazemeter nos pone a disposición su reportería.
¿Ya? Y esto es gratis, eso es un poco la gracia. Blazeminter tiene cosas gratis que podemos hacer. De hecho, lo invito a conectarse y créense una cuenta, es gratuita, no hay ningún problema, y pueden usar esta reportería, por ejemplo, de manera gratis también. ¿Ya? Mira, y es gratis más, así Sí, que que es gratis, sí, más aprovechar. incentivo para Sí, que si lo empiecen a quieren, generar su lo quieren aplicar, o sea, sería súper bueno a nivel educativo, por ejemplo, aplicarlo a algún proyecto que estén haciendo. O sea, no les digo que verifiquen todas las URLs, pero quizás una URL de algo bastante preciso, de algo que necesiten validar, con una pequeña prueba como lo hicimos ahora, quizás de 5 usuarios durante 5 minutos, y ya tienen un reporte ahí bastante lindo que les va a servir mucho para entender cómo se está comportando su aplicativo. Mira, genial. Bueno, hartas felicitaciones veo acá en el chat a tu presentación, ¡Ah, qué bueno! Ernesto. Así que otra pregunta, ¿cuándo se ejecuta el Postman? ¿Puede aplicar concurrencia? En este caso, el Postman, ¿Mm? a ver, según entiendo cómo funciona el Postman, lo que pasa es que el Postman tiene un comportamiento bastante peculiar. En este caso, como estaba hecho el script, lo ejecuta uno tras otro, ya no lo ejecuta de manera concurrente. Y el ejemplo que nosotros queríamos hacer es ejecutar el script una vez. ¿Ya? O sea, podríamos ejecutarlo varias veces para generar un poco de carga. Pero en este caso lo que queremos ejecutar es el script una vez. Y finalmente, cuando lo ejecutamos como indagación, como pruebas, en este caso, nosotros quizás queremos hacer una prueba de API en este caso, a nivel de ese tipo de pruebas, nos basta con que lo ejecutemos una vez. No necesitamos que sea concurrente como tal. Ahora entiendo que Postman sí tiene algunas configuraciones, que ahí ya lo invito a investigar un poco más el Postman. Tiene algunas configuraciones para poder hacer algunas cosas concurrentes, pero ya es un tema más directamente de Postman como tal. O sea, se escapa un poco a lo que queremos mostrar acá, que es, si quieres hacer una prueba básica de API, oye, te invito a que lo hagas de esta manera, lo vas a ejecutar una vez, y tú tienes, por ejemplo, conocimiento de qué está pasando con tu servicio, en este caso, si quisiéramos ejecutar solamente servicio. Claro. Sí, igual el autoaprendizaje, leer, investigar, una cosa lleva Sí, a sí, la otra. siempre. Siempre una cosa lleva a la otra. No está Exacto. aprendiendo algo. O sea, y como consejo yo les dejo, o sea, ¿qué me dejó a mí la universidad también? O sea, soy Claro. exalumno de acá. Eso, el aprender a aprender. O sea, aquí las cosas básicas es súper importante tener conocimientos básicos, tener conocimientos teóricos, aplicarlo. O sea, te lo vas a encontrar en el día a día, muchas cosas. No tienes que ser un experto, pero sí tienes que conocer de qué estamos hablando, obviamente. Claro. Y cuando quieren aprender, claro, aprendan a aprender. Siempre vas a tener que estar con la instancia de seguir aprendiendo. Siempre hay herramientas nuevas, siempre hay cosas nuevas, hay métodos y formas nuevas. Entonces, nuestra carrera es el tema desde el día a día, siempre te vas a encontrar con algo y aprendan a investigar, que no, siempre sean curiosos. Otra pregunta que tenemos, ¿podrías explicar la diferencia entre las pruebas de carga y las de estrés que había mencionado Sandra? Creo. Ok, sí. O sea, a ver, según el concepto y de repente lo que queremos aplicar es más o menos lo mismo, ¿no? En realidad. ¿Qué? Pero, o sea, si hay algún concepto que podemos hacer algún tipo de diferenciación, es el enfoque, en este caso el escenario que queremos darle. Una prueba de carga como tal, a lo mejor yo quiero ver como les decía antes, cómo se comporta mi sitio, porque yo sé que debería funcionar perfecto con 100 usuarios, ¿ya? Y estoy haciendo una prueba de carga, la estoy cargando, estoy haciendo que por el puente pasen 100 autos o 100 camiones, por ejemplo. Y ahí está una prueba. Una prueba de estrés, lo que quiero hacer es estresar, y quiero forzar esta prueba y decir, ok, yo sé que con 100 funciona perfecto, pero ¿qué pasa si pongo 500 de repente? En la vida real no ando por ahí botando los puentes por sobrecarga, ¿ya? No, físicamente no se puede, pero en nuestro sitio, en la parte web, sí podemos hacerlo. O sea, estas pruebas son bastante, lo que les decía yo, son destructivas, porque sabemos que podemos bajar, subir el interruptor y volver a echar todo de nuevo. Lo que no queremos hacer cuando esto esté en productivo, claramente, esto lo hacemos una prueba que no sea productiva. Pero sí, pues esa es un poco la diferencia. Queremos llegar, ver en los límites, queremos votar esta cuestión. De repente hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo hice este sitio, tengo mi servicio, está todo funcionando ok, pero nunca definí cuántos usuarios quiero para cuántos usuarios quiero que funcione. Bótame esta cuestión, bótame este servicio, me empieza a reventarlo con usuarios y para que tú me des, por ejemplo, cuáles son mis cantidades de usuarios máximos. Esa sería una prueba de estrés. Yo voy a empezar a subir de 10 usuarios, 20 usuarios, 100, 200, 500, hasta que esta cuestión colapse. Y es un poco el estrés. A ver, oye, sí, esto funciona bastante bien, como estaba definido, o de pronto no funcionó, también se cayó, puede pasar. Es un poco la diferencia del concepto. Claro.
¿Serviría Taurus para simular un ataque DDoS y probar la seguridad del servidor y cómo se verían reflejados en los gráficos de Taurus? O sea, pues sí, por denegación de servicios podría usarse, no sé si es la mejor herramienta, siempre hay mejores herramientas para hacer ese tipo de cosas. Hay herramientas mucho más específicas cuando estamos hablando del tema del pentesting, que nosotros también estamos revisando algunas cosas acá en Abstracta de pentesting. Hay herramientas mucho mejores, chiquillos, para hacer eso. Claro, depende del objetivo. Del objetivo, claro. O sea, podría hacerse, sí, perfectamente, pero te va a consumir muchos recursos, un poco más engorroso de hacer. Hay herramientas para hacer eso específicas, por ejemplo, les puedo nombrar un Bursuit, ya me permite hacer cosas de ese estilo y está especializada para eso. ¿Se podría hacer? Sí. ¿Es recomendable? No, no lo recomiendo hacer eso. Yo recomiendo irse por las herramientas específicas para ese tema. Claro. Otra tenemos otra pregunta de, sí, ¿qué tal el pricing de Blaze Meter? ¿As pay as you go o plan mensual? Me parece, la última vez que lo revisé, porque siempre ocupamos más o menos las herramientas gratis, la última vez que lo revisé, me parece que tú pagas por lo que ocupas. ¿Ya? No es suscripción mensual. Me parece que los precios no son tan elevados para lo que tú quieres hacer. O sea, si tú quieres hacer algo y con tu equipo tú ya puedes a lo mejor soportar 200, 500 usuarios sin problema. Un equipo con 16 GB de RAM, por ejemplo, no va a ser un problema. Ahora, cuando tú quieres hacer 10.000 usuarios, para ese tipo de prueba, estamos hablando de que estás probando un sitio que ya con un cliente que tiene recursos para hacer algo de ese estilo. Entonces, quizá esa suscripción para conectarse a esos servidores, quizás puede ser plata, pero en contraste a los resultados o a lo que te ha costado el proyecto es muy mínimo. ¿Ya? Lo invito, o sea, me parece que los precios están en la página de Blaze Meter si quieren ver el tema de los precios. Me parece que no son, en relación a lo que queremos lograr, no son caros. Tampoco estamos hablando de 100 pesos, claramente. Claro. Bueno, nos quedan como unas 4 preguntitas más. Esta es una pregunta ya directamente abstracta. ¿Se centra mucho más en las pruebas back-end que en las front-end? No, mira, en Abstracta nosotros nos dedicamos a la calidad, ¿ya? Y todos nuestros ingenieros en Abstracta están especializados en el tema de la calidad. De hecho, yo les comentaba, yo partí del mundo del desarrollo, de Data Warehouse y estas cosas, y por esos motivos de la vida, de hecho, es una anécdota que siempre les cuento, mi señora es tester, ¿ya? Y yo, cuando la conocí todo, yo le dije, ¿sabes qué? Me carga tu pega, me carga tu trabajo, no, nunca voy a hacer eso. Y mira la vuelta a la vida, pues. Hoy estoy trabajando en eso, en realidad es, y eso, o sea, a ver, les puedo contar como experiencia que desde el 2005 en adelante estaba el tema del testing muy en pañales, se hacían cosas muy manuales, y desde el 2015, 2016 en adelante, esto empieza a tomar más fuerza con respecto al tema de las aplicaciones móviles, todo este tema de la nube, empieza a tomar más fuerza porque es importante poder ver que tus productos sean de calidad. Sobre todo ahora cuando está de moda el tema de la experiencia usuario, muchas cosas. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer todo tipo de pruebas. Nosotros solamente vemos el tema de calidad y que los productos que a nosotros nos remiten o que nos confían tengan la mejor calidad posible. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Ocupamos, y esa es un poco la gracia, como solo vemos calidad, ocupamos las herramientas que a ti se te ocurra ver. Hay muchas herramientas para hacer calidad. Nosotros lo ocupamos, no todas, claramente no, pero una gran mayoría, y hacemos, por ejemplo, de hecho, si ustedes entienden, deben haber escuchado el tema del DevOps, nosotros también hacemos DevOps, pero enfocados al testing. Entonces hacemos automatizaciones, test automatizados, lo enlazamos en pipeline, pero de testing. Entonces nos desmarcamos un poco del desarrollo. Sí hacemos test unitarios, por ejemplo, de desarrollo, pero todo lo que sea asegurarle al cliente calidad, asegurarle al cliente que su sitio está correcto, que se vea bien, que sea visualmente se pueda leer con este tema de accesibilidad. De repente hay colores que no se leen uno sobre otro, hay gente que tiene problemas visuales de daltonismo, por ejemplo. Todas esas cosas las revisamos todo lo que tenga que ver con tema de calidad. Y yo, bueno, personal, lo invito, de hecho, disculpen, lo invito a todos, por ejemplo, a profundizar en este tema. Hoy en día se requiere mucha gente capacitada en el tema de calidad. Antiguamente, hace muchos años, calidad hacía cualquier persona en realidad, hacía una prueba y revisaba, hacía clic en alguna parte y esa era la prueba de calidad que se hacía antes. Hoy en día no, ocupamos muchas herramientas, muchas cosas, tenemos que tener muchos conceptos para poder hacer eso. Ernesto, yo tengo una pregunta. De la parte de frontend, por lo que te decía,
digamos, la experiencia de usuario va desde dos lados. Digamos, desde el lado de frontend, que es el que consume más tiempo, porque es la parte, digamos, donde se evalúan los diferentes tipos de iteraciones que tienen, porque tenemos diferentes tipos de usuarios. Digamos, la experiencia de usuario involucra un diseño centrado en el usuario. Ahí, digamos, mi inquietud es qué tipo de pruebas, o sea, ¿es algo automatizado realmente? Porque realmente hasta lo que tengo conocimiento, el evaluar esa experiencia de usuario realmente tiene que ser algo más, digamos, utilizando herramientas, cuestionarios o una serie de técnicas. Entonces, por eso me causa curiosidad en la empresa de Astrapta, ¿cómo hacen, digamos, cómo se comunica, digamos, el departamento o el área o el grupo de frontend con el backend? Es decir, porque, digamos, es un proceso, se entrega un producto y el producto es una aplicación web. Entonces, frontend, me imagino que frontend tiene que hacer sus pruebas y backend también tiene que hacer sus pruebas, pero digamos, ¿cómo es esa iteración entre ambos? Ah, perfecto, mira, hoy en día, todavía hay algunas empresas que siguen como de la forma antigua, pero hoy en día para subsanar eso, se ocupan lo que son las tecnologías ágiles, las metodologías ágiles. Entonces, el lado de front-end y el back-end, finalmente, es un equipo, que están, obviamente, ojalá, bueno, hoy día por el tema del COVID es un poco más complicado, pero están siempre, la mayoría de las veces, están sentados todos juntos. Quizás en un mesón largo están todos juntos, puedan compartir, conversar, hablar. Y esto también se suma al tema, y hoy en día los equipos de calidad, los equipos de QA. Entonces están todos conversando y están todos viendo las dificultades que tienen unos u otros para poder hacer estos temas, para poder revisar. Y por el lado de las automatizaciones, hoy en día, por ejemplo, nosotros como Astracta lo que estamos haciendo, incorporando, bueno, hay automatizaciones que se pueden hacer, la herramienta en este caso hoy en día más conocida, Selenium, que automatiza los clics que hace el usuario en las páginas web. Hoy día también estamos usando nosotros WebDriver.io, que hace lo mismo, pero es de JavaScript, Selenium es de Java. ¿Y qué estamos nosotros implementando hoy en día por el tema de la, ¿cómo se llama esto? De la experiencia de usuario? En estas pruebas automatizadas, porque la experiencia de usuario, como dices tú, es ver que se vea bien, el tiempo de respuesta, entonces un poco más humana la interacción. Pero sí, ¿qué es lo que estamos incorporando nosotros por este tema de experiencia de usuario? Estamos, por ejemplo, incorporando pruebas, definiendo pruebas base, mediante robot, en este caso, que vayan a revisar, por ejemplo, los contrastes de los colores. Entonces se mete directamente al CSS, una prueba automatizada, y empieza a ver si los contrastes de los colores están adecuados. También hoy en día se puede hacer durante las pruebas automatizadas, que tú lo que haces es sacas lo que se llama una línea base, es como un flujo. Tú vas a hacer un flujo, a lo mejor vas a pinchar un carrito de compra, vas a ir a comprar un producto X y lo vas a meter al carrito. Eso se hace de forma automatizada, pero lo que se incorpora hoy en día es pantallazos, ¿ya? La parte visual. Entonces después, cuando vuelva yo a probar, quizá en una segunda instancia, lo que se llama pruebas de regresión, también valido que se vea de la misma manera que yo sé que inicialmente se veía bien, que no hayan cambios de colores, que no hayan cambios de posiciones de los elementos. Entonces, de esa manera también vamos incorporando el tema de la experiencia de usuario, tratando de automatizar estas cosas. Astracta tiene unas herramientas propias que se llama Aptin, que también va en ese lado de la experiencia de usuario. Y bueno, cualquier cosa que vaya apareciendo, nos vaya ayudando a hacer esta cosa, nosotros vamos siempre incorporándola. Hoy en día, de hecho, lo que tú mencionas nos pega mucho el tema de la experiencia de usuario. De hecho, tenemos un par de proyectos donde hemos tenido la mayor cantidad de problemas, ha pasado por el tema de la experiencia de usuario. Entonces hemos tenido que iterar muchas veces con la parte de los diseñadores para que cambien los tipos de letras, cambien cómo se enfocan los sitios, la maquetación de los sitios, por ejemplo, ya sea que sea distinto a un sitio que se vea en escritorio web o que se vea en mobile, es totalmente distinto la forma de verse, los tamaños de pantalla son distintos, entonces hay que tener siempre ojo con qué tipo de letra estoy usando, cuál es la paleta de colores. Ya no basta con que sea un sitio que se vea bien, sino que hay mucha gente que tiene hoy en día discapacidades o problemas visuales. De hecho, mi propio jefe acá en la empresa, él tiene problemas con los colores, entonces tiene un pequeño problema de daltonismo. Entonces, Sí. de repente hay cosas, claro, tú lo ves y tú lo ves perfecto, y él no las puede ver. Y es más común hoy en día eso de lo que uno pensaba. Hay muchos problemas con el tema de los colores, sobre Claro, todo. sí, sobre todo, bueno, eso es un tema que se llama, está dentro de la experiencia de usuario, pero digamos la experiencia de usuario involucra usabilidad y accesibilidad.
Entonces, Claro, la ese es como un accesibilidad. concepto de accesibilidad. Exacto. Y más que tenemos personas con discapacidad, y una de esas es discapacidad visual, que usualmente a veces se suelen hacer aplicaciones web, pero no pensando en Exacto. el tipo de usuario que tiene algún tipo de discapacidad. De Entonces, hecho, por ejemplo, la herramienta de Mozilla, por ejemplo, tiene una herramienta de desarrollador donde le incorporaron hace poco, no sé cuánto tiempo, pero hace poco en relación, hoy en día tienes controles de accesibilidad. Entonces, donde te permite ver, por ejemplo, los colores y por el otro lado, por ejemplo, que tú dejes en tu sitio, a lo mejor que tenga el tema del tabulador para poder moverte, o que si tú pasas el mouse sobre esto, aparezca una descripción de fondo, que tú no la ves, pero una sí, persona que no tiene discapacidad visual va lo puedo escuchando. escuchar, sí. Y estas herramientas de accesibilidad te permiten esto. En este caso Mozilla, que en el mismo navegador tú puedes ver este tema y lo puedes revisar por ahí. Es súper interesante ese tema y hoy en día está muy fuerte, entonces es Sí, importante hoy en día, y conocerlo. ahora pues más con la pandemia de que, digamos, las compras ya se realizan por internet, digamos, ya hoy en día ha cogido mayor impulso, digamos, toda la parte de e-commerce, no solamente e-commerce, sino un fuerte, digamos, sentido en diferentes áreas, por ejemplo, en salud, que se está manejando toda esta parte de telemedicina, todo esto de historial de pacientes, todo esto de atención, digamos, y todo se está haciendo por aplicaciones web. Realmente, porque ya se está involucrando toda esta parte que Sí, anteriormente era muy difícil acceder, por ejemplo, a diferentes temas de inteligencia artificial, pero ya también han creado una capa y unos servicios, ¿no? sí, Que sí, vemos sí. unos servicios que ya tienen incorporado la parte de inteligencia artificial. De hecho, es más, entiendo que hay varios países que están legislando sobre el tema de la accesibilidad. Entonces, hoy en día, bueno, no hoy en día, sino que quizás, imagínate, dentro de algunos años más, pueden demandar tu sitio porque no es compatible con la accesibilidad. Sí, Puede sí, darse que se genere un tipo de ley en ese aspecto. sí, no sé Muchas qué. gracias. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo más? Si no, para ir leyendo las últimas dos respuestas que nos van quedando. Veamos la consultación. Entonces, para prueba performance en front-end, ¿pueden usar Lightsail de Google? Mira, O, no no sé conozco bien si... esa herramienta, sí, no conozco esa herramienta. Ahora, si esa herramienta es para hacer pruebas de performance, claro, ocupa la herramienta que tú quieras, pero pues, sí, ahora, no sé si la pregunta va enfocada si es compatible con Taurus. No lo sé de inicio, pero puedes consultar la página de Taurus, está el listado de las herramientas que son compatibles con Taurus, ¿ya? Porque no son solamente las que ocupamos acá, hay varias herramientas más que son compatibles y las puedes ejecutar de la misma manera, que es un poco la gracia. Y bueno, la última para ir cerrando, así que aprovechen si quieren hacer alguna más. Bueno, muchas gracias por la presentación de Isamar, no conocía esta herramienta de su capacidad, yo tampoco. Así que tiene una duda, Taurus tiene una opción de grabado de flujo. No directamente, no No directamente, directo. no, Tauro, no. Lo que vemos es ese flujo lo hacemos a mano, pero así, si me dan 5 segundos, les puedo mostrar algo que quizás es lo que ustedes estaban preguntando. A ver, déjenme mostrarle, voy a compartir la pantalla, a ver si me funciona. ¿No? Esto está fuera de la presentación, pero quiero que lo vean. Me parece que es interesante. A ver, ya, esto es totalmente en directo, en vivo en directo. A ver, déjame mover un poco acá. Yo tengo un complemento de Blazemeter instalado, ¿ya? Y aquí puede ser una magia y algo que les pueda funcionar mucho más fácil. Yo pongo este complemento, búsquenlo, el complemento de Blazemeter, y este tiene un grabador. Entonces acá yo voy a poner acá mi prueba, vamos a hacerlo rápidamente para que lo vean. Y aquí le pongo grabar. ¿Ya? ¿Qué voy haciendo? Por ejemplo, digo, ok, va a ir grabando toda la acción que yo haga. Vamos a hacer la misma que hicimos antes. Voy a grabar aquí la carga del OpenCAR, voy a grabar la carga de los monitores. Y listo, y ahí ya me hizo este grabador. No es directamente de Taurus, es de Blazemeter, pero es la misma empresa, está un poco relacionado. ¿Cuál es la gracia? Yo detengo esta grabación, quiero ver si me resulta para que puedan ver, y yo puedo decirle acá, editar.
Y acá, si ustedes ven, me va a mostrar varias cosas. Y acá está, si yo le digo, oye, quiero ver esto en formato Taurus, bueno, aquí está, si ustedes ven, agregó una URL más porque esto lo va haciendo de fondo, pero aquí me generó un archivo en Taurus. Entonces, si yo lo voy a ir a ver, yo un folder, aquí les voy a mostrar qué es lo que hizo. Esto no lo hice yo a mano, miren, si ustedes se dan cuenta, esto lo hizo en la herramienta, que es lo mismo que vimos antes. Por defecto dijo que generó el escenario, que es mi prueba, le dijo va a ser una concurrencia de 20, aquí yo lo puedo modificar, ya puedo cambiarle a 2, dijo aquí va a ser 1 minuto, y lo va a mantener por 19 minutos, que es como la configuración básica, la configuración por defecto que es. Nosotros aquí la podemos manipular, pero si ustedes se dan cuenta que agregó varias cosas más, de lo que nosotros habíamos visto, esto ya no es tan básico, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá está la llamada que vimos antes, la llamada a OpenCard, ¿ya? Y la segunda llamada, debe haber quedado por acá, veamos dónde está. Aquí está. Lo que pasa es que me la separo. Aquí llamó al index y agregan varias cosas más, porque como este robot de hecho está escuchando de fondo todo lo que hace, escucha muchas más cosas de las que yo veo. Entonces acá está, los mismos parámetros, la ruta, que era producto, categoría, y el path. Pero esto ya lo hizo directamente con un complemento en este caso del Chrome, ¿ya? Y ustedes podrían hacer lo mismo con varias herramientas más. Por ejemplo, yo quiero exportarlo a un script de JMeter. Me hace lo mismo, lo está exportando el script de JMeter, ¿ya? A un formato JSON. Si ustedes se dan cuenta, aquí me generó un script de JMeter. Y lo podrían abrir con JMeter y van a ver que ya le hizo ese grabador. Entonces, Taurus no tiene un grabador como tal, pero sí tenemos este complemento de Chrome que nos permite hacer esa grabación. Hay un tips que les puede servir para hacer las pruebas y no tener que hacerla a mano. Claramente, siempre queremos optimizar nuestro tiempo y no hacer cosas a mano. Eso les puede servir, búsquelo, es muy bueno, funciona muy bien. Muchas gracias. De hecho, genera código de Selenium también. Si a alguien le interesa, conoce Selenium, también genera código de Selenium. Ya. Bueno, las últimas dos que ya nos van quedando, han hecho varias preguntas que es interesante, mientras más participen, genial. ¿La certificación ISTQB es necesaria para el avance en esta carrera? Bueno, muy buena pregunta. No es necesaria, no es necesaria. Lo necesario son los conocimientos, hacer cosas, indagar. Ahora, ¿cuándo es necesario? Sí hay un punto. Hoy en día, si tú quieres trabajar como tester, en este caso, como ingeniero de calidad, en algunas empresas, no en todas, pero en algunas empresas, por ejemplo, el Estado de Chile, siempre pide los currículos de sus personas, los currículos de las personas que van a participar, y en algunas ocasiones pide como requisito que tengan el certificado del ISTQB, ¿ya? No ocurre siempre en todas, no es algo trascendental para lo que es dedicarse a la calidad, pero sí pueden haber empresas muy particulares que te digan, ok, sí, tú podés trabajar con nosotros, pero tienes que tener este curso. ¿Ya? Hay empresas que son quisquillos en ese sentido. ¿Qué te da ese curso? No es nada del otro mundo. Lo único que te da ese curso son bases con respecto a cómo se hacen pruebas, escenarios de prueba, tipos de prueba, cómo yo gestiono, por ejemplo, las pruebas, cómo voy documentando mis pruebas, cómo las doy a conocer, cómo genero reportes, cómo hago las pruebas, por ejemplo, alguna tablita de decisión, cómo genero el tema de la complejidad ciclomática dentro de mis pruebas, a lo mejor de caja blanca, ¿cómo se llama? Y te da esos conocimientos, son súper básicos, son súper de alto nivel, pero son conocimientos básicos que tú como tester, si te dedicas profesionalmente a eso, deberías conocer. Y eso es ley 7 no es nada del otro mundo, pero sí, en algunas partes lo piden. Pero no es, si me dicen si es esencial, no. Pero siempre es bueno, por ejemplo, ante una propuesta económica que tú tengas que participar frente a otra empresa, si tú tienes tu profesional certificado en el 7 ya tienes mucho más peso, claramente. Claro. Sí, tener un certificado obviamente da como ese poder frente a la empresa, poder de negociación sí, también. Exacto. Bueno, la última pregunta para ir finalizando nuestra charla. ¿Qué diferencia hay entre lo que ofrece Cucumber o Protractor versus Taurus? Súper buena pregunta. Son cosas totalmente distintas. Ya en este caso, Protractor y Cucumber son, a ver, Protractor entiendo que nos permite automatizar pruebas a nivel web. Ya, si es que no me equivoco, no quiero mentirles, porque no lo uso. Entiendo que es como un símil en este caso, de
No estoy seguro si es un símil como de Selenium o un símil de un RPA. No estoy seguro, pero entiendo que nos permite simular pruebas, ¿ya? Cucumber lo que nos permite es tener como un lenguaje de alto nivel sobre estas pruebas para poder, por ejemplo, comunicarnos con nuestros clientes. Entonces el Cucumber nos dice, oye, yo, te da una especificación de formato y dice, yo como cliente quiero que ocurra tal o cual cosa. Entonces eso, compartírselo al cliente final, que a lo mejor no entiende nada de informática, para él es un lenguaje mucho de más alto nivel y lo va a entender. Y no así mostrarle, por ejemplo, código fuente, no, nunca lo va a entender, ¿ya? Esto es lo que nos da ese lado el Cucumber. Y Taurus es una herramienta que nos ayuda a gestionar los escenarios, en este caso, y automatizar los escenarios de las pruebas de carga o las pruebas de estrés. ¿Ya? Son tres cosas totalmente que van por tres carriles distintos, ¿ya? Por así decirlo. Muchas gracias, Ernesto. Creo que había... No, quiero ver si, para aprovechar la oportunidad con nuestros expertos, para aportar, nos dice Brian, Taurus va más enfocado a pruebas de performance y Protractor y más Cucumber va orientado a pruebas funcionales automatizadas. Claro. Lo que no quita Lo que que nos... Taurus, por ejemplo, también pueda ejecutar pruebas automatizadas de web de Selenium. Sí, también es compatible, ¿ya? Pero Taurus tiene ese enfoque de llevar estas pruebas y llevarla al performance, llevarla al tema de la carga del estrés, ¿ya? Lo otro no, lo otro es simular usuarios. ¿Que nos sirve? Sí, pero tiene un enfoque distinto. Todo depende del objetivo al final, Sí, lo que queremos obtener. exactamente. ¿Qué es lo que quiero probar? Si finalmente pasa por eso. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué es lo que quiero obtener con mis pruebas? Claro, y ahí ir probando con qué herramienta es más rápido, es más eficiente para no tener que generar más esfuerzo innecesario. Así que la prueba de diferentes herramientas es clave para Exacto. Eso es como un chiste. O sea, no porque si yo tengo un martillo, voy a ocupar el martillo para hacer todo, para poner un tornillo. No, pues, hay herramientas para distintas cosas. Un poco eso, o sea, son más adecuadas unas que otras, sí, y de eso hay que valerse, de que la mejor herramienta, y obviamente que no tenga una curva de aprendizaje muy alta, también influye, ¿ya? Eso es también importante. Bueno, muchas gracias Ernesto y a Sandra por participar, por estar acá con la Asociación de la Escuela Informática. Se dio un espacio de conversación bien interesante, participaron harto haciendo las preguntas, así que estamos muy contentos. Así que muchas gracias Ernesto, esperemos que se vuelva a dar otra nueva la vinculación entre empresa y universidad. De hecho es muy grato e interesante tener a un experto de una empresa y a nuestra experta por parte de la universidad para generar esta sinergia impresionante que siempre se da con los diferentes expertos. Así que sí, muchas gracias. O sea, bueno, y yo para terminar, le doy las gracias a ustedes, por esta instancia. Para mí es un honor poder participar en mi propia universidad y aportar con un granito de arena, ¿ya? Sí, eso. También los invito, si viene ahora en septiembre, la semana de septiembre, la del 18, viene el Mega Testing Week, que es de la comunidad de testing, se va a hacer en varios países en conjunto. También vamos a dar esta charla, pero va a estar enfocada un poco más técnica, pero van a haber varios expositores más con el mundo relacionado al testing. Los invito, si les interesa, participar, buscar por ahí los enlaces. En nuestra página también creo que están ahí los enlaces para inscribirse a este Mega Testing Week, que va a ser una semana, va a haber hartos expositores, así que los invito. Y de nuevo, muchas gracias por esta instancia. Para mí también ha sido muy bueno y un honor poder participar ahí en mi propia universidad, en la propia casa. Claro, muchas gracias también, Paula, y también Ernesto, por tu participación, por dar, digamos, ese aporte en la parte de cómo los estudiantes van a verse cuando se enfrenten, digamos, a la empresa y pues contar esta experiencia pues en la parte de, digamos, de backend, que tiene muchas funcionalidades y una de esas es la parte de testing. Claro. Sí. Bueno, eso. Ahí vamos a dejar acá estoy escribiendo la página del Testing Week, así que... mira, dado, Juliet, ahí. Sí, gracias Juliet, ahí nuestra compañera de trabajo que ve el tema de las relaciones. Así claro, con ella. Con ella tiene el contacto. Sí, esa es la página del Mega Testing Week que les mencionaba. Revísenla si les interesa ahí participar, van a ver charlas muy entretenidas, muy interesantes, para si les interesa conocer un poco más. Como les digo, de repente no es necesario ser un experto, pero sí conocer.
es importante hoy en día conocer porque hoy en día, por ejemplo, en el trabajo como tal, se habla mucho de muchos temas y de muchos ámbitos distintos, de muchos puntos de vista. Entonces, basta con que uno conozca el concepto y ya se puede defender un poco. Claro, y además para diferenciarse ahí también en los puestos de trabajo. Bueno, muchas gracias, damos por finalizada esta charla, así que nos vemos para otra oportunidad. Gracias, Ernesto, por participar en esta instancia de tu universidad, eres alumno, así que Exacto. estamos muy agradecidos de que estés acá, así que eso nos estamos viendo y muchas gracias a nuestros casi 50 participantes que tuvimos el día de hoy. Ah, qué bueno, muchas gracias a ustedes. Ya voy a... Hasta luego. Vamos a seguir trabajando. Chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao.